Son responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana, una presentación también de Frigorífico NIS, el placer de la carne, en el mercado de Chacao, en la planta baja. Esta madrugada del viernes 4 de septiembre amanece preñada de información de muy diversa naturaleza, información a veces confusa, ¿no? Se produce el titular en las agencias internacionales sobre sanciones de Estados Unidos a varios funcionarios de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, entre ellas la fiscal que tiene a su cargo el caso de Venezuela, que ha sido objeto de críticas por la lentitud. Entonces mucha gente piensa o pensó que esa sanción obedecía a eso, a su lentitud en el procesamiento, por ejemplo, del caso contra Maduro. Resulta que no, resulta que desafortunadamente tal presión tiene que ver tal sanción tiene que ver con una investigación que está desarrollando la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra cometidos presuntamente por soldados norteamericanos en Afganistán. Y por eso se produce esta sanción que es rechazada por diversas voces en el mundo, entre ellas la de la Unión Europea. Bueno, también hay noticias, por supuesto, en el ámbito local, en el ámbito nacional. Sigue el tema del COVID-19 avanzando a pesar de los múltiples anuncios hechos por el gobierno nacional de que supuestamente la pandemia estaba controlada. Hay una situación extremadamente grave en todos los estados del país, específicamente en la región capital y en todos los sectores de la vida nacional, específicamente también con más saña en el sector salud. Ahora, hay al menos algunas noticias positivas. Para los trabajadores venezolanos es muy importante poder decir hoy que Rubén González está en la calle. Está en la calle, al lado de los trabajadores, al lado del pueblo de Guayana, al lado del pueblo de Venezuela, como siempre ha estado este luchador social. Lo tenemos en línea en este momento. Ayer estaba prevista una rueda de prensa vía Zoom convocada por la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, tal y como lo anunciamos acá. Lamentablemente por problemas técnicos no se pudo realizar esta conexión, pero lo tenemos en vivo en este momento. Rubén, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hermano, un abrazo, un gran abrazo a ti, a toda tu familia, a tus abogados, al pueblo de Guayana, a los trabajadores de Ferrominera. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio, con la audiencia de La Fuerza es la Unión, tus impresiones sobre lo que fue tu largo cautiverio y cómo percibes al país una vez en la calle. Buenos días, te escuchamos. Buenos días, bueno, Chugo, primeramente, en primer lugar, puedes darle las gracias a Dios, porque tú sabes que la palabra dice que sin Él nada podemos hacer y pongamos todo en manos de Dios y lo demás va a venir añadido. Por eso siempre he dicho, pues, que es Dios sobre todas las cosas y tenemos que alinearnos, pues, ese propósito que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Poder darle las gracias también a todos, pues, los medios de comunicación, a las ONG, a las centrales obreras, a las confederaciones, a cada uno de los que son los partidos políticos que de una u otra forma también levantaron la voz, pues, sobre la situación mía, los trabajadores de Guayana y de Venezuela, y diferentes personalidades, pues, como Andrés Cadeca también, que siempre estaba muy pendiente de mi caso, y muchos otros compañeros que siempre estuvieron allí, pues, levantando la voz por la injusticia que se me estaba cometiendo, porque en ningún momento cometí el delito que me imputaron de agresión al centinela, de ultraje a las Fuerzas Armadas, de ultraje al centinela, porque no hice ese delito, y Dios lo sabe que no lo hice, y no lo hice porque realmente cuando fui en esa oportunidad, allí al portón de Ferrominera Orinoco en San Isidro,
lo que iba a hacer era una asamblea con los trabajadores. O sea, ellos me coartaron el derecho a la libertad sindical, a ejercer pues mi trabajo como representante sindical para los trabajadores. Iba a hacer una asamblea por unas situaciones de incumplimiento de la convención colectiva y de los beneficios de los trabajadores, y de allí no me dejaron pasar. Había tanquetas, había los guardias nacionales cerrando pues el portón. Me dirigí también al Cerro Bolívar y conseguí el mismo escenario. Allí estaban también las tanquetas, estaban cerrados todos. Me bajé de la camioneta y me puse a hablar con algunos trabajadores, y cuando estaba hablando con algunos trabajadores, un dirigente se me acerca y me dice: la Guardia Nacional te quiere quitar la camioneta. En ese momento, cuando dice eso, no, vámonos de aquí, chicos, vámonos de aquí, para evitar algunos problemas. Pues cuando me monto en la camioneta, me agarraron, me rodearon, también me rodearon los trabajadores, y yo le dije: no, compañero, yo me voy de aquí, yo me voy para mi casa. Agarré, me monté, salí de allí, los trabajadores me ayudaron y me fui para mi casa. Pues cuando me fui a mi casa, allí, cuando me doy cuenta, tengo los guardias atrás. En la vía me bajo y le digo: oye, compañeros, yo voy para mi casa, bájense la camioneta, que yo me voy para mi casa. Bueno, no se quisieron bajar, me llegué al portón de mi casa, les dije allí también: bájense aquí porque van a entrar en una propiedad privada. Bueno, hicieron caso omiso y estaban, como se dice, muy aguerridos, muy fuertes, con altivez. Bueno, como ellos se ponen, pues se ponen bien fuertes en contra, como se dice, de los civiles en algunas oportunidades. Bueno, entraron, y después que entraron dijeron: vamos a hacer trabajo, y empezaron a echar fotos y empezaron a hacer cosas indebidas en mi hogar, y ahí vino pues algunos empujones. Pues logramos que ellos entendieran también que salieran de allí de la casa. Bueno, pero también me estaban buscando otro grupo más de los guardias nacionales. Entonces los compañeros me dijeron: anda, vete, Rubén, de aquí de tu casa, que te van a venir por ti, te van a venir a buscar, porque era una orden, pues, era una orden de buscarme, era una orden de neutralizarme, era una orden de que no siguiera, como se dice, levantando la voz en favor de los trabajadores, porque lo único que he hecho es levantar la voz, como se dice, en favor de los trabajadores, porque eso es mi trabajo, pues, es representar a los trabajadores en toda la instancia, porque fui elegido para eso, y estuve en diferentes estados del país y también en Caracas levantando la voz pues por los trabajadores. En esa oportunidad yo, bueno, me voy de allí, y cuando después me informo, porque en la segunda investida que hizo la Guardia Nacional ya yo no estaba en la casa. Bueno, llegaron, pero con toda premeditación, alevosía, con toda rabia. Bueno, rompieron los paredones, y se metieron ahora a la fuerza. Bueno, golpearon a mi yerna, ahí golpearon a mi yerna que estaba embarazada, le hicieron moretones feísimos en los brazos. Bueno, mi yerna que estaba embarazada, no tuvieron, como se dice, misericordia con ella. Y cuando mi yerna, después de 2 meses, más o menos, pero 3 meses fue a dar a luz, bueno, los niños nacieron, pero pasaron 5 o 7 horas y los 2 niños murieron porque eran unos morochitos. Bueno, el doctor lo que dijo que los niños habían sufrido un trauma. Bueno, nosotros, en este caso, el único trauma que sufrieron fue esos golpes que les dio, escuchen esto, estos golpes que les dio la Guardia Nacional a mi yerna. Bueno, allí nadie pagó, mis muchachitos lindos murieron después de nacer. O sea, yo lo que digo es, ¿cómo le van a hacer eso a una dama, a una mujer embarazada, chicos? Bueno, pero no se conformaron con eso. También le cayeron a golpe a mi sobrina que estaba allí, la empujaron, que estaba recién operada también, tenía 15 días de operada también. Bueno, vino mi hermano, le dieron un cachazo y le rompieron la cabeza también. A mi hijo, bueno, lo estaban persiguiendo y bueno, lo tienen también en expediente. Y mi hijo estaba durmiendo en la casa y lo que hizo fue sorprenderse con todo esto. Entonces, esa fue una gran agresión que hicieron en mi casa. Y de ahí, eso fue en agosto, de ahí seguí yo en mi ruta. Tuve que irme, pues, como se dice, y esconderme. Tengo que decir esta palabra, esconderme en una montaña, por lo menos 15 días más o menos, a esperar que dejaran de buscarme, porque estaban buscándome con toda premeditación y alevosía, porque era una orden de buscarme, pues. Bueno, después de allí salí, nuevamente me fui a los portones, empecé a conversar con los trabajadores, y bueno, fue ese día
28, un día lunes, que fui a la ciudad de Caracas a ser testigo. Pues tú te acuerdas de Ronay Álvarez, pues este muchacho que tiene allí 9 años privado ilegítimamente de su libertad, porque ese muchacho no cometió ningún delito, no es el asesino de Renis Rojas. El asesino de Renis Rojas es su propio compañero Héctor Maicán, que se fundó el arma. O sea, le consiguieron trazos de pólvora, le consiguieron la pistola, le consiguieron los cartuchos percutados, bueno, y agarraron a Ronnie Álvarez como un chivo expiatorio, y en este caso lo metieron preso, y ya tiene 9 años, y fíjate, verdad, que tú veas qué injusticia tan grande. Por eso desde acá, con todo el respeto, le hago un llamado pues al fiscal general de la República para que investigue ese caso. Ese es un caso, como se dice, de injusticia flagrante, manifiesta, como se dice, con letras mayúsculas, porque eso es una maldad muy grande que le han hecho a este muchacho. Bueno, entonces allí fui el lunes y fui testigo, y después el día martes hicimos la caminata pues para llevar el documento, la Fiscalía General, llevamos documentos a la Defensoría del Pueblo de todo lo que es el deterioro general que estaban sufriendo los trabajadores cuando sacaron pues un instructivo del Ejecutivo Nacional donde prácticamente se eliminaban las tablas salariales, se eliminaban los tabuladores y se eliminaba también las convenciones colectivas, porque todos esos beneficios prácticamente quedaron eliminados totalmente. Entonces allí nosotros levantamos nuestra voz porque, o sea, si hablamos de la Constitución, si hablamos de la Ley Orgánica del Trabajo, oye, el gobierno siempre está hablando de que dentro de la Constitución todo y fuera de ella nada. Bueno, la Constitución nos dice en el artículo 89 que los beneficios de los trabajadores son intangibles, son progresivos, son irrenunciables, y por lo tanto, o sea, no pueden hacer eso porque esos son años de lucha que tienen estos trabajadores y estos dirigentes sindicales, pues, o sea, décadas atrás dieron esas luchas para plasmar en las convenciones colectivas todos esos beneficios y esas diferentes cláusulas. Entonces, eso era lo que estamos reclamando y lo seguimos reclamando. Y lo seguimos reclamando no porque entonces ellos dicen que somos saboteadores, que estamos en contra del gobierno, que no podemos hacer eso, pero porque sencillamente lo que estamos haciendo es nuestro trabajo. A nosotros nos eligieron los trabajadores para defender sus intereses. Bueno, allí sigue, como se dice, la situación del deterioro general de todos los trabajadores venezolanos, porque no es nada más en Guayana, es en toda Venezuela el deterioro general de lo que son los salarios de los trabajadores. Ahora yo pregunto, ¿quién no es trabajador en Venezuela? Todos somos trabajadores, todos los venezolanos y venezolanas somos trabajadores. O sea, ¿qué quiere decir? O sea que la gran situación bien difícil es para todos los venezolanos y todas las familias venezolanas. Entonces estamos exigiendo que dice el artículo 91 constitucional, bueno, que la familia, el trabajador tiene que tener un salario suficiente. ¿Para qué? Bueno, para cubrir su cesta básica y las necesidades, o sea, de la familia. Bueno, eso está allí plasmado y eso es lo que siempre hemos venido, como se dice, reclamando. Entonces nosotros no estamos aquí haciendo cosas indebidas, aquí nosotros no estamos, como se dice, agarrando y saboteando, solamente estamos haciendo el trabajo que nos corresponde para el cual fuimos elegidos. Entonces eso es lo que estamos exigiendo. Bueno, decirte que las empresas en Guayana están todas destruidas, claro que las empresas en Guayana están destruidas, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. La verdad es, oye, que Alcázar está cerrada, que Benalún está cerrada, que Bauxilum está cerrada, o sea, que Sidor casi no produce prácticamente nada. Ferrominera, una empresa que producía 21 millones de toneladas, 19, bueno, está produciendo 1 millón de toneladas, 2 millones de toneladas, o sea, al año. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que sencillamente hay un deterioro general en todas las empresas. Bueno, y ni se hable tampoco también de lo que es la petrolera. O sea, teníamos una PDVSA que bueno, que eran 4 millones y tantos más de barriles diarios. Bueno, ahorita tenemos 300, 400, cuando mucho 600. Eso es la gran verdad que existe en nuestro país. Entonces, cuando nosotros denunciamos todo esto y estamos haciendo un alto gobierno que pueda entender, o sea, que hay un deterioro generalizado en la economía de nuestra nación, no es porque lo estamos inventando, es porque los venezolanos lo estamos viviendo y lo estamos viviendo en carne propia. ¿Por qué? Bueno, ustedes mismos saben.
O sea, aquí para salir en Venezuela no hay la gasolina. ¿Y cómo es que no hay gasolina teniendo unas refinerías que en algún momento fueron unas de las principales a nivel mundial? Oye, El Palito, Carbón, Amuay, todo esto allá en lo que es José ahorita también. Oye, eso es la gran verdad que existe en Venezuela. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, como se dice, una denuncia o un alto o levantar nuestra voz para que puedan entender, oye, que cuando lo que decía nuestro máximo líder Simón Bolívar, que decía, que el verdadero luchador social es el que logra proporcionar la mayor suma de felicidad a su pueblo. Bueno, eso es lo que tiene que ser el luchador social, no buscar, como se dice, prebenda, no buscar beneficios del grupo, beneficios partidistas por encima del bienestar del pueblo. Entonces, eso es lo que realmente aconteció. Bueno, y allí pasé, pues, pasé 21 meses, oye, preso indebidamente, porque como te dije, o sea, lo que está secuestrado porque yo nunca cometí esos delitos. Bueno, yo, gracias a Dios, estoy aquí con mi familia. Allí cuando me agarraron, para nosotros es absolutamente gratificante escucharte nuevamente libre, nuevamente en la calle, y escuchar además lo que nos estás diciendo. No solamente nos estás dando un relato de la tremenda injusticia cometida contra ti, contra tu familia, contra los trabajadores de Ferrominera, sino además escuchar tu disposición de lucha. Realmente es, repito, fortalece moralmente, sobre todo en esta oscura hora que estamos viviendo, escuchar la voz vibrante de Rubén González, 21 meses preso, 21 meses secuestrado en una prisión militar, por cierto, bajo la égida de un tribunal militar. Y aquí escucharon ustedes su voz clara, rotunda, su disposición de lucha y su compromiso de trabajo por los más necesitados. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR.
Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos atravesando en estos momentos unas horas muy complejas, incluso podríamos afirmar muy oscuras para la República y muy complejas, muy oscuras para el campo democrático. Eso de que estemos a 90 días apenas de un hecho político relevante, llámelo usted como quiera, lo puede llamar elecciones, lo puede llamar fraude, lo puede llamar como quiera, pero es un hecho político relevante que está apenas a 90 días del próximo 6 de diciembre y que en este momento entonces tengamos en la oposición dos planteamientos políticos inconclusos, inacabados, un sector llamando a la abstención sin haber consensuado aún una ruta, una hoja de ruta que defina claramente cómo ese acto de abstenerse forma parte de una estrategia de poder. Por otro lado, también tenemos a un sector que promueve la participación en ese evento electoral con argumentos razonables, pero repito, a 90 días del evento, resulta que aún ni siquiera se sabe quiénes serían los candidatos o cómo serían designados. En medio de esta situación es necesario buscar información de calidad que nos permita apreciar lo que está ocurriendo más allá de los gritos y los espasmos, más allá de la propaganda. Ayer el padre Arturo Peraza, quien es sacerdote jesuita, es abogado, es defensor de derechos humanos, politólogo y es vicerrector de la UCAP, de la Universidad Católica Andrés Bello, en su sede en Guayana, emitió una ristra de mensajes en la red social Twitter con contenido muy, muy importante, muy, muy relevante acerca de lo que él denominó este capítulo de la triste novela política venezolana. Tenemos en línea al padre Arturo Peraza. Gracias, padre, por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparta con la audiencia de Radio Caracas Radio los contenidos de estos mensajes. Muy buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Un placer poder conversar contigo y con todos los radioescuchas que se levantan temprano en nuestro país. Bueno, mira, sí, es un proceso de reflexión que normalmente a veces que yo lanzo esta línea de pensamiento por la red, un poco para tratar de ayudar a la gente a dialogar y a pensar, porque la idea no es que yo tenga una posición que sea una verdad, sino como todo ciudadano, trato de pensar, utilizar las herramientas que la ciencia políticas me dio para tratar de razonar lo que estoy viendo y tratar de entender y buscarle oportunidades al contexto país, porque ¿qué es lo que me preocupa a mí en el fondo? Lo que yo siento que también le preocupó a la conferencia episcopal en la carta que enviaron, que ha sido el primer revulsivo, porque creo que hay que ubicar esto en el contexto de un momento histórico. Y ese primer dato lo lanza la conferencia episcopal con una carta que fue un revulsivo. Esa carta le dice a los grupos políticos de la oposición, que es a quien está dirigida fundamentalmente, señores, la gente se está muriendo de lengua. Aquí no aparecen alternativas de parte de ustedes. La simple abstención no es una respuesta, se puede entender, pero eso no es una respuesta. Menos frente al drama de la gente, es una descripción angustiosa. Y yo insisto, para los que son pastores de la iglesia, por lo menos de la perspectiva de la iglesia católica, estamos enfrentados todo el día frente a un pueblo inerme. La monjita del barrio, el cura que está en la parroquia, que además está muy mal. Yo tengo compañeros aquí de la iglesia de Ciudad Guayana que están sufriendo COVID y tienen una atención que es de sobrevivencia. Pero igual que el cura, la gente, el pueblo, y tienes que atender todo este conjunto de cosas. Y como eso, el hambre y las situaciones de desesperación, las no salidas, o sea, hay toda una descripción que humanamente es muy importante tener presente. Porque ese es el motivo del revulsivo. El motivo es la situación de la gente. Entonces, bueno, claro, viene la pregunta a la alternativa política democrática. Bueno, ¿cuál es la ruta que usted está pensando utilizar para modificar la situación? ¿Cuál es la situación si yo me permitiera hacer una imagen, Chugo? Desde hace algún tiempo estamos viviendo un escenario que a mí me recuerda a la Primera Guerra Mundial, y sé que a la gente le va a parecer esto como, oh, eso es un salto, pero la Primera Guerra Mundial se caracterizó por lo que llamamos la guerra de trinchera. Y esa guerra de trinchera es que nadie se movió.
Durante años ellos pensaron que esa guerra mundial iba a salir en pocos meses. La verdad es que fueron 5 años de matazón sin mover un solo centímetro. Construyeron huecos y allí se quedaron. Y la verdad es que nadie ganó aquella guerra. Eso fue un pacto al final mal montado en Versalles, lo que terminó resolviendo aquel problema. Por cierto, infeliz el resultado, infeliz la solución, e infeliz toda la guerra, porque nadie movió nada. Quedaron atrapados en una guerra en donde todo el mundo se gaseaba, se morían por millones, sin mover ni un solo ápice de tierra. ¿Por qué quiero traer esta imagen? Porque yo siento que la situación venezolana se empieza a parecer cada vez más desesperantemente a ese cuadro. Cada cual afirma lo que quiere afirmar, sostiene la posición que dice sostener, pero eso no hace que gane un solo ápice en términos de modificación del contexto de realidad, generando unas condiciones de miserabilización y angustia en la población sin salida, sin alternativa. Ese dato, a mí me parece que es importante tenerlo al frente cuando uno quiere hablar de respeto social, de legitimación del poder o no en frente a la población, porque la población lo que siente ya sobre el gobierno es más que claro que la población sabe que el gobierno es una estructura dominadora, opresora, que los tiene sometidos y que si no se sale de ellos no va a haber manera de poder evolucionar como país. Eso lo sabe la mayoría de toda la población. Usted va y tira una elección normal en este país y barre contra lo que queda del madurismo. Eso no se necesita mucha genialidad para descubrir un dato que es obvio. El madurismo no llega ni al 15% de la población, probablemente 20% de la población. Con eso no tendrá alguna representación, mínimo. Pero, lo viene claro, está bien diseñado. Usted puede tener un bajo por ciento de la población muy bien organizado y diseñado, con una estructura que hace que usted sea poder. Tendríamos que volver a reestudiar la lógica de cómo funciona esta estructura de dominación para comprender cómo se ejerce el poder en Venezuela en este momento, que no es bajo una legitimidad democrática. La oposición podría tener esa legitimidad democrática. Eventualmente, esa es una posibilidad si se construyera una nueva legitimidad que no es la que actualmente está impuesta. Ahorita no hay ninguna, sino un poder de facto. Pero, y aquí viene el punto, como te acabas de decir, los actores de la oposición no se ponen mínimamente de acuerdo, y no parece que habrá acuerdo sobre, y cuál es la ruta que debemos seguir para construir una alternativa de poder real que nos saque de esta situación. Entonces, aparecen en el marco distintas posiciones. Eso es lo que uno observa. Posición A, la que tú acabaste de decir, está el señor Guaidó, que lleva 2 semanas reuniéndose, y eso es lo que ha hecho. Después de la carta, el señor Guaidó empezó un conjunto de reuniones. Ayer publicó unas 3 ideas sobre Estados Unidos de nuevo. Entonces es la misma ruta repetida una y otra vez. Va a haber una presión internacional de tal manera importante que va a lograr una fractura dentro del sistema interno venezolano que eventualmente logrará modificar las condiciones de usurpación del poder. Llevamos 2 años en esa historia. Ojalá. Probabilidades, no sé, no las veo muchas, no veo qué fue lo que no se hizo antes, que cambió, que ahorita va a cambiar, y lo que me parece es que es más de lo mismo, y por tanto es como esa guerra, vuelvo a decir, de trinchera, matas 10.000 soldados tratando de avanzar 1 kilómetro y no avanzas nada, y simplemente echaste un cuento. No se ve cómo haciendo lo mismo se obtenga un resultado diferente. Claro, es que no veo, por eso me parece muy difícil que haciendo lo mismo y planteando el mismo esquema, que no es que no hay que hacer eso, pero yo creo que hay que hacer más que eso, tú obtengas algo distinto de lo que has obtenido. Y por eso en mi tweet digo, y el resultado es nada. Yo lo lamento, el problema es de efecto. Me puede gustar o no gustar, yo no estoy diciendo si me gusta o no me gusta. Lo que estoy diciendo es que lo que yo observo, una ruta y unos efectos.
¿Eso funciona o no funciona? Lo de María Corina, lamento, lo despacho con lo de Elio Abrams. Una ilusión. Y yo no tengo más nada que decir que eso es una ilusión, punto. Si eso lo han dicho hasta cansancio. Sabes que cuando tú le rezas a la Virgen María, los cristianos tenemos esa oración en donde decimos antes del parto, en el parto y después del parto. Pues bueno, esto es igualito. Lo de la intervención militar internacional, de cualquier fórmula, con el TIAR, con la ayuda humanitaria, como usted lo quiera poner, póngale el verbo y la acción que usted quiera, afuera lo han dicho antes del parto, en el parto y después del parto que no. Ya llevamos tiempo en ese cuento y no entiendo cómo se repite indefinidamente un cuento que es una fantasía. Nadie va a mandar muchachos de su país a morir en otro país simplemente porque hay que resolver el problema del otro país. Cabeza cabe eso. Simplemente ellos van a generar la presión internacional que puedan para ayudarnos, pero con bajo costo para ellos. Y menos un gobierno como el de Trump, que está convencido que tiene que utilizar mucho menos la fuerza militar norteamericana en ejercicios directos, porque ellos tienen una visión mucho más en la línea más tradicionalista norteamericana, América para los americanos encerrados, o sea, no trata de intervenir. Y por el otro lado es no comprender que aquí el juego es complejo porque no solamente actúa los países occidentales con quienes tradicionalmente hemos tenido relaciones y que efectivamente están generando todo ese universo de presión para el cambio, sino que están jugando otro conjunto de estados y liberales, no liberales, pero que tienen intereses en este juego. Y ya los conocemos. China, Rusia, Turquía, Irán, y bueno, Cuba, que es el centro de poder actual de Venezuela. Nosotros somos una colonia dependiente de Cuba. Y el señor Maduro, lo que es el procónsul cubano. Pero bueno, es un agente negociador y eso es un pacto de ese grupo que tiene unos intereses por razones muy diversas cada uno, no necesariamente coincidentes, pero que bueno, que este proceso le ha facilitado el juego, y juegan aquí. Y claro que apoyan, lo que pasa es que eso tiene límites. Y por eso yo entiendo, y aquí es donde viene como mi razonamiento, en parte hay un interés de esos actores, es que, digamos, caracterizar al gobierno de Maduro es entender que eso es un gobierno de mafias en plural. Vuelvan a ver El Padrino, les aconsejo vean las 3 películas del Padrino maravillosas para entender el cuento de Maduro. Son mafias, hay padrinos en plural. El padrino aparente es un componente de padrinos dentro del país, sí, mafiosos que controlan cada cosita y que tienen sus intereses muy privados y muy particulares. Varios actores de la Fuerza Armada que actúan de esa manera. La Fuerza Armada es nada más que una fuerza mafiosa como otras tantas. Por eso no me extraña hasta lo de la FAES que acaban de decir, pues sí, pero es todo. Aquí no hay institución de Estado. Y por el otro lado están todos estos actores internacionales que también tienen intereses y actúan de la misma forma. Y hay un pacto, como se firmó en la película del Padrino. Nos sentamos en la mesa y aunque cada cual tiene su interés, al final del día tenemos un interés común y vamos a ponernos de acuerdo. Y me oculto el cuchillo detrás de la espalda y nos damos el abracito. Y bueno, eso es lo que está andando. Ahora eso tiene montos. Si me lo pone muy alto, pues entonces yo trato de hablar con el tipo, le digo, bájame el costo. Bueno, eso es lo que están haciendo los varios países con Maduro, porque les han puesto los costos muy, muy altos. Estados Unidos y toda la situación de bloqueo, limitaciones, le han puesto el costico alto. Y parte hay que limpiarle la cara a la cosa, pues no puede ser tan bruta. No porque a Maduro le preocupe ni porque a los otros les preocupe, sino porque el costo está siendo alto. Y yo no quiero pagar ese costo, como toda transacción económica. Entonces, bueno, paso número 2, hay que lavarle la cara, y aquí es en donde entra la novela. Tengo que buscar algunos actores que me ayuden a lavar un poquito la cara adentro,
y que a través de algún camino me permitan hacer que el coste internacional baje, que es el único que aquí interesa. Él intentó por vía de los de la mesita, como lo llamaron. Pues Henry Falcón y no sé qué, ya intento repetido el año 17, pero era un aborto, por ahí no iba a funcionar, y lo de Patra fue todavía peor. Así es. Se salió mal. Pero estaba buscando. Hasta que finalmente logró el acuerdo con alguien que él piensa que puede funcionar. Ese señor que piensan que puede funcionar se llama Capriles. Este es un planteamiento de una persona que aparece como opositor especialmente a los ojos de Europa. Eso es importante, no es que solamente centrarnos en Estados Unidos y la línea dura norteamericana. Nosotros no sabemos qué va a pasar en las elecciones, sino hay que mirar a Europa y cómo España, junto con Turquía, están jugando este juego. Y ese juego significa que hay que poner a alguien que sea potable y que logre jugar en las elecciones, no importa qué pase ese día 6, eso es intrascendente. Además va a perder, esa es la pregunta. Y porque no hay elecciones, y claro que no hay condiciones, y claro que no es un sistema electoral transparente, y claro que no tiene nada que ver con elecciones, y lo van a decir además. Pero lo interesante es que se va a instalar una nueva asamblea el día 5. Una asamblea con una representación relativamente plural. Eso lo van a buscar. En donde el chavismo controla, desaparecerá en la Asamblea Nacional, que es una del constituyente, que es una de las tantas aberraciones. Saben que es una aberración y tienen que desaparecerla. Pondrán esta nueva entidad de poder aparentemente plural, con cierto control del chavismo, y entonces empieza a correr el tiempo. Sí, al principio veremos el juego de que eso no es legítimo y no sé cuánto más, pero eso es un juego de 6 meses. ¿Cuándo vamos a empezar a ver la verdad de este escenario? Junio, julio del 2021. Allí vamos a empezar a ver cuál fue la verdadera estrategia de este juego. Claro, padre, yo le agradezco tremendamente que nos haya regalado estos minutos esta madrugada del viernes 4 de septiembre. Creo que hace falta una mirada de largo plazo como la que usted plantea. Yo estoy, como le comentaba por teléfono, muy preocupado porque aquí parecemos enrumbarnos hacia una suerte de régimen de partido único mediante un copamiento sistemático, utilizando mecanismos legales e ilegales para controlar toda instancia de poder institucional y social, y este proceso que usted nos describe ordena la percepción de esto que está ocurriendo. Me gustaría intentar un nuevo contacto para que nos diga cuál es ese escenario que usted prevé para junio, julio del próximo año, y bueno, quedamos pendientes para una posterior conversación. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, Chuo, que Dios nos ayude y que tratemos de seguir construyendo a buscar democracia, porque a pesar de todo esto y a pesar de lo que estoy contando, tenemos que seguir construyendo algo que sea alternativa y moralmente aceptable. Así es. Era el padre Arturo Peraza, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en su sede en Guayana, politólogo, abogado y defensor de los derechos humanos, dándonos esta mirada de conjunto sobre lo que está pasando en nuestro país, viendo lo que está haciendo el régimen, viendo lo que están haciendo las distintas formaciones opositoras. Vimos su análisis sobre lo que está haciendo Guaidó. Dice, continúa la guerra de posiciones, continúa la guerra de trincheras, nadie se mueve y el pueblo sigue sufriendo. Vimos lo que dijo a propósito de la posición de la señora Machado. Dice, es una fantasía. Más nada. El planteamiento sobre lo que está haciendo Capriles dice, cuidado, allí hay un intento de mover este cuadro inmóvil, pero puede ser utilizado por el régimen para lavarse la cara. Interesante, repito,
esta mirada de conjunto. Repito, esto no es propaganda a favor o en contra de alguien, esto es a favor del ciudadano para tener más elementos para poder hacer un análisis integral y ponernos entonces en disposición, como bien decía el padre Peraza, a construir de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, una opción que sea política y moralmente válida frente a este régimen de depredación. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.